Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Hoy estamos acá con el ginecólogo, el doctor José Ricardo Camacho, para hablar un poco sobre la prevención del cáncer de cervix. Doctor, le agradecemos mucho por el espacio. Con mucho gusto, estamos para servirles y bueno, hablar un poquito sobre un tema tan importante como la prevención de cáncer de cuello del útero, que es una de las patologías más frecuentes en las mujeres aquí en Costa Rica y en el mundo en general, y que y en donde el tema de la prevención es, como vamos a ver ahora a medida que vayamos viendo algunas cosillas importantes sobre el tema, es el cáncer de cuello del útero disminuye con la prevención y con la educación, ¿verdad? Porque educar es cambiar actitudes. Y desde el momento en que nosotros logremos hacer conciencia en las mujeres de diferentes factores de riesgo y problemas que pueden originar o favorecer el cáncer de cuello del útero, pues no solamente las personas cambian sus actitudes, sino también se van motivando a otras mujeres y enseñando a otras mujeres, ¿verdad? Y estos, pues, conocimientos que tratamos nosotros de, de, de dar, ¿verdad? Con estas charlas se pueden ir multiplicando, que esa es la idea, que las mujeres que lo oyen se conviertan en hombres y mujeres, porque esto incumbe a ambos, a la pareja, se conviertan en multiplicadores sobre el tema y eso es lo que ayuda a que aumente la prevención, a mejorar la prevención de este tipo de patologías. Así es, así que ojalá todos los que nos escuchan puedan pues aclarar muchas dudas, ¿verdad? Y también compartir posteriormente el video con personas para las que pueda ser de interés. Antes de arrancar, les explico un poco la dinámica. Primero el doctor va a contestar algunas preguntas y las dudas que tengan ustedes que nos están viendo pueden dejarlas en los comentarios y al final los vamos a estar leyendo. Si alguna persona ya lo está viendo en modo diferido, no importa, igualmente, por favor, déjenos sus consultas y nosotros se las vamos a hacer llegar al doctor. Doctor, para empezar, bueno, usted ya nos introducía un poco, pero quería compartir una estadística que encontré de la caja. Dice que en Costa Rica se detectan anualmente entre 330 y 350 casos de cáncer de cuello uterino, de los cuales aproximadamente 140 fallecen. Entonces, bueno, ya un tema, esto de fuerza, ¿verdad? Que es un tema de gran interés para nuestra comunidad y nuestra población. Entonces, doctor, primeramente quería iniciar de, ¿este cáncer se le atribuye principalmente al virus del papiloma humano o hay otros factores que lo pueden desencadenar? Muy bien. Esas cifras que mencionaba de 300 y resto casos se refiere fundamentalmente a lo que es cáncer invasor del cuello del útero. O sea, invasor quiere decir que ya no es un tumor que está localizado, sino ya invade no solamente el epitelio del útero, no solamente el útero, sino puede estar extendido a otros órganos, ¿verdad? Porque uno Ujú, podría decir 300 y resto casos son muy poquillos, ¿verdad? En realidad. ujú, Pero de cáncer invasor y el problema con el cáncer invasor es que generalmente ya no se cura, ¿verdad? Son personas que van a ir evolucionando, que tienen que ser sometidas a muchos tratamientos radicales, entre cirugía, quimio, radioterapia, etcétera, y que al final, pues muchos de estos van a terminar falleciendo, ¿verdad? Tal vez lo más importante es lo que se refiere a las lesiones premalignas o a los estadios muy tempranos en donde podemos nosotros tratar y curar el cáncer del cuello del útero o las lesiones premalignas. Y tal vez esto es lo más importante de la charla que tiene que ver cómo podemos nosotros prevenir que estos tumores lleguen a un nivel avanzado y ya tanto la morbilidad, que es la enfermedad, y todo lo que tiene que ver alrededor de esa enfermedad y la mortalidad sean muy altas. En general, hace, hace muchos años,
se creía que no se sabía exactamente cuál era la etiología. La etiología quiere decir cuál es la causa del cáncer de cuello del útero. Se pensaba que tenía que ver con una serie de factores de riesgo, que sí son importantes porque, como vamos a ver posteriormente, favorecen infecciones crónicas por cierto tipo de gérmenes que son los que causan en general los tumores de cuello del útero. Por ejemplo, el inicio de relaciones sexuales muy tempranas, la, eh, la multiparidad, o sea, las mujeres que tenían antes muchos embarazos y partos, las múltiples parejas sexuales, los malos hábitos higiénicos, todos estos factores se pensaba que eran factores, bueno, que se piensa todavía que son factores de riesgo, pero no son la causa específica del cáncer de cuello del útero. En realidad se sabe actualmente que la causa del cáncer de cuello del útero es una infección crónica durante muchos años producida por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una familia de virus, no es un solo virus, es una familia de virus. Hay como 150 diferentes tipos de virus del papiloma y se enumeran así: 1, 2, 3, 4, 5 hasta 150. Y hay algunos cuando se adquieren, después de muchos años de producir una infección crónica, pueden ir produciendo trastornos en las células, modificaciones en las células en cuanto a su forma o su disposición, que terminan en un cáncer de cuello del útero. Entonces, se considera que hay 9 tipos de estos virus del papiloma humano, que son los que se llaman de alto riesgo, cuya infección durante muchos años es la que puede favorecer que se empiecen a generar cambios en las células y empiecen a mutar estas células de tal manera que lleguen en un momento determinado a producir un tumor en el cuello del útero. Doctor, bueno, hemos hecho mucho énfasis en la importancia de la prevención y la detección temprana. ¿Qué rol juegan pruebas como el Papa Nicolau o la prueba de detección del virus del papiloma humano en ese aspecto? Sí, desde hace muchos años, ¿verdad? Eh, empezaron a diseñarse diferentes formas de detección temprana del cáncer de cuello del útero. Por un lado, en los Estados Unidos, Charles Papanicolau, que era un patólogo, un citopatólogo norteamericano griego, eh, ideó un método que se llamaba una citología, que era tomar una frotis de las células del cuello del útero. En esa época se utilizaba una paletita y se utilizaba un, eh, una, un cepillito para tomar células no solamente de la parte externa del cuello del útero, sino de la parte del canal del cuello del útero. Y ese frotis, él diseñó una tinción especial para poder identificar las células del cuello del útero, que posteriormente, por ser el inventor, digamos, de la técnica, se le llamó citología cérvico-vaginal con tinción de Papa Nicolau, que él fue el que inventó la tinción y después se quedó con Papa Nicolau nada más. Ujú. Eso produjo un boom y un cambio importantísimo en la detección temprana, porque eso permitía que a través de un examen muy sencillo que se podía hacer en grandes poblaciones, eh, tomar esas muestras e identificar células diferentes a las células que normalmente hay en las diferentes partes del cuello del útero. El cuello del útero tiene una parte externa, que es la que da la vagina, eso se llama exocervix, y un canal, que es el que da hacia la cavidad uterina. Y esas células, tanto las del exocervix, que es la parte de afuera, como las del endocervix, que es el canalito, pueden mutar y pueden ir cambiando y generar tumores de cuello del útero de diferentes tipos. Entonces,
primero empiezan alterándose la forma o la disposición en que están ordenadas esas células y eso se logra ver a través de esta citología cervicovaginal con tinción de Papa Nicolau, el famoso Papa Nicolau. Por otro lado, en Europa, como los europeos eran muy, am, habían desarrollado muchas técnicas en la parte de óptica, diseñaron un aparato que se llama el colposcopio. El colposcopio es como un microscopio eh, que no permite ver las células a nivel exactamente microscópico, pero sí produce aumento importante del tamaño del cuello del útero y uno puede ver esas dos zonas, la zona de la parte externa del cuello del útero y el inicio del canal del cuello del útero, e identificar ciertos cambios también en la coloración o en la textura de esos epitelios y buscar zonas sospechosas. Entonces, eh, años después, las dos técnicas se juntaron y entonces son complementarias. Se tamiza o se detecta inicialmente, que es más fácil, haciendo pruebas de citología vaginal, cervicovaginal con Papa Nicolau, técnica de Papa Nicolau, o sea, PAPS, y los Papa Nicolaos que salen alterados se pasan a este segundo procedimiento, que es una colposcopía, que es la visualización directa del cuello del útero con el propósito de ver las zonas alteradas y tomar una pequeña biopsia que le permita a uno hacer el diagnóstico más preciso. Doctor, y en el caso del PAP, ¿cada cuánto se recomienda hacerlo? ¿A partir de qué edad? Pues a veces vemos que nos consultan por WhatsApp o por redes con esta duda en específico. Idealmente debe iniciarse desde el momento en que la mujer inicia su vida sexual activa, ¿verdad? Y aunque la frecuencia eh, es menor, por ejemplo, en mujeres después de la menopausia empiezan a aparecer otros tipos de tumores que empiezan a ser más frecuentes, debería seguirse haciendo el control inclusive después de la menopausia. Por limitaciones de cantidad de las posibilidades que tiene, por ejemplo, institucionalmente la Caja Costarricense de Seguro Social de hacer estudios de Papa Nicolau, la caja aproximadamente puede hacer entre como 400.000 Papa Nicolaos por año. Todo se procesa en un mismo centro, el Centro Nacional de Citología. Antes se procesaba en los hospitales, en los servicios de patología, pero después sí, lo centralizaron en un solo lugar. Y entonces no pueden manejar más de esa cifra y idealmente deberían hacerse como 1 millón de Papa Nicolaos por año. O sea que estamos en déficit, ¿verdad? Y entonces por normas, ellos en la caja tienen normas y normó que todas las mujeres de más de 20 años que tengan actividad sexual y menores de 60 años que tengan actividad sexual, en esas se concentran las citologías, pero en realidad se ha visto en los últimos años que al hacer eso, eh, cada vez el inicio de relaciones sexuales en las adolescentes es más temprano, ¿verdad? Y con más factores de riesgo, como esos que mencionábamos nosotros al inicio, ¿verdad? Las chiquillas no se preocupan muchas veces de todas esas cosas que mencionamos eh, como factores de riesgo. E igual las mujeres después de la menopausia son dos épocas en que, a pesar de que durante su vida reproductiva en las mujeres que se hace la detección durante la vida reproductiva ha disminuido el cáncer invasor, ha aumentado el cáncer invasor en mujeres menores de 20 años y mayores de 55, 60 años. Entonces, esos 300 y resto tumores que decían, muchas de esas que decías que son tumores invasores que se detectan anualmente, muchos son en mujeres o muy jóvenes o ya después de la menopausia. Entonces, debería hacerse el tamizaje desde el inicio de las relaciones sexuales, independientemente de la edad, hasta después de la menopausia. Y lo idealmente, deberían hacerse cada año en mujeres que tienen factores de riesgo, como los que mencionamos al Ujú. principio, y cada 2 años en mujeres de bajo riesgo y que han tenido citologías anteriores normales. Perfecto.
Doctora, hablando un poco de formas en que se puede reducir el riesgo de infectarse por VPH, ¿qué alternativas existen? Tal vez la mejor alternativa, bueno, además de tener, pues, de tomar en cuenta esos factores de riesgo que mencionábamos nosotros, inicio de relaciones sexuales tempranas, múltiples parejas sexuales, eh, hábitos higiénicos, multiparidad, o sea, muchos hijos, es importante el uso del preservativo para empezar, ¿verdad? Y el preservativo desde el inicio de la relación sexual, porque de nada sirve ponerse el preservativo ya cuando se va a producir la eyaculación, tiene que ser desde el inicio eh, de la relación sexual, ¿verdad? Y la otra cosa que tal vez ha hecho un gran cambio, y eso es una de las cosas tal vez buenas que hemos tenido nosotros aquí a nivel institucional, es la instauración de la vacunación. Hay una vacuna contra el virus del papiloma, ¿verdad? Que cubre la que usa la Caja Costarricense del Seguro Social, porque hay dos tipos de vacunas. Una, la que usa la Caja Costarricense del Seguro Social, que se llama Gardasil comercialmente, y ese se llama Gardasil tetravalente. Entonces cubre cuatro tipos de variedades de virus del papiloma. El 6 y el 11, que son los que producen las verrugas genitales, no producen cáncer, pero sí verrugas genitales, que son una de las patologías más frecuentes a veces que ve uno en la mujer. Y el 16 y el 18, pues el 16 y el 18, los virus de alto riesgo para producir cáncer de cuello del útero, son los responsables del 80% de los tumores de cuello del útero, ¿verdad? O de las lesiones de alto riesgo que pueden convertirse en tumores de cuello del útero propiamente dichos e invasores. Entonces, en estas muchachas, en estas chiquillas, ¿verdad? Que a veces no tienen cuidado con la administración de su sexualidad, tienen un inicio muy temprano, relaciones sexuales y a veces un poquito irresponsable, se está haciendo una campaña de vacunación, vacunando con esta vacuna tetravalente, que son 3 dosis, 0, 2 y 6 meses en las mujeres de menos de 14 años, con solo 2 dosis es suficiente, ¿verdad? 0 y 6 meses. Entonces se está vacunando a todas las chiquitas de 9 a 14 años, ¿verdad? Se les está incluyendo dentro del esquema de vacunación esta vacuna contra el virus del papiloma. Esa es una de las cosas más importantes que se ha hecho en salud pública en los últimos años, ¿verdad? Porque esa vacuna inmuniza en más de un 98% contra los virus que producen verrugas y contra los de mayor riesgo de producir cáncer del cuello del útero. Entonces, eso es una gran cosa que se ha hecho, ¿verdad? Vacunar debería ser no solamente a las niñas, sino a los niños también, porque también la infección por virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, aunque, perdón, aunque aunque es mucho más frecuente, mucho menos frecuente, perdón, como factor de riesgo para cáncer de pene en los hombres, que es un órgano, los genitales externos de los hombres son mucho más expuestos y el virus no aguanta tanto eh, tiempo vivo en los genitales masculinos, sí en los femeninos, porque la vagina es húmeda, tiene una serie de características que favorecen que se cultive ahí y prolifere el virus. Entonces, sin embargo, sería ideal poder hacer una campaña de vacunación no solamente en las niñas, sino en los niños, porque son los que de alguna manera, a través del ejercicio de su sexualidad, van a transmitir la infección. Entonces, sin embargo, tenemos presupuesto solamente para las niñas entre 9 y 14 años, 2 dosis. Eso las inmuniza más de un 98%. Entonces, las, los, conocer los factores de riesgo, evitar factores de riesgo, usar preservativo cuando tengan relaciones sexuales y la vacunación, tal vez son los tres elementos de prevención más importantes actualmente con los que podemos contar.
Doctor, otra consulta con respecto a la vacuna. En el caso de mujeres adultas que ya hayan iniciado su vida sexual o que ya sepan que tienen el virus, de igualmente se pueden vacunar, ya sea por a medios privados. Sí, actualmente existe una modificación de esta vacuna, se llama Gardasil nonavalente, porque se ha visto que hay 7 tipos de virus que son de alto riesgo, o sea, que pueden producir lesiones que pueden evolucionar hacia cáncer de cuello del útero. Sin embargo, pues en el otro se incluye nada más el 16 y el 18 porque producen el 80% prácticamente de las infecciones que llevan a producir, a evolucionar la lesión hasta cáncer de cuello del útero. Pero el otro 20-25% puede ser causado por otros 5 gérmenes, 5 variedades del virus del papiloma humano, y entonces incluye a esos 5 que pueden producir lesiones de alto riesgo, más el 16, el 18, más el 6 y el 11. Entonces son 9, inmuniza contra 9 tipos de virus de papiloma. Se llama Gardasil nonavalente. Sí, se puede usar, bueno, en mujeres ya después y en hombres después de los 14 años son 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Y se ha visto que la inmunogenicidad, todavía 10 años después de aplicada la vacuna, está en más del 95%. Entonces, es una vacuna muy moderna, ¿verdad? Hecha con técnicas muy modernas y eso permite pues que sea de muy alta calidad y que produzca una inmunogenicidad a muy largo plazo. Y puede servir para mujeres y hombres de cualquier edad, inclusive personas a las cuales se les haya detectado el virus del papiloma y se hayan tratado, complementariamente se les ponen también esas. Se habla de que un porcentaje alto de la población que es sexualmente activa tiene ya el virus del papiloma. ¿Qué tratamientos existen para las personas que ya lo han adquirido o que ya han presentado las lesiones? En general no hay un tratamiento específico para el virus del papiloma, ¿verdad? Como un antibiótico o un medicamento específico, ¿verdad? Generalmente lo que se hace es, uno, prevención y dos, el tratamiento, bueno, la detección temprana, ¿verdad? Que es muy importante. La detección no solamente porque hay ocasiones en que la detección no solamente de la presencia del virus se hace a través de, por ejemplo, la citología cérvico-vaginal, ahora hay una variación de esa citología que se llama el monocapa, que es una citología en medio líquido, que es un poquito mejor para hacer el diagnóstico, sino que también podemos nosotros hacer un, eh, una hibridación por virus. Es una prueba que se toma una muestra del cervix, ¿verdad? O de la vagina, y se manda a hacer una prueba que detecta si existe la presencia de virus y el tipo de virus, que a veces es uno, a veces son varios, ¿verdad? Hay ocasiones en que no solo reportan la presencia de virus del papiloma humano, digamos, número 6 11 sino pues hay 3 o 4, ¿verdad? En una misma persona, algunos de alto riesgo, otros de bajo riesgo. Aquí juega. Entonces, hay ocasiones en que a pesar de que se detecta, ¿verdad? A través de la prueba específica, que hay la presencia del virus y el tipo de virus que es, a veces el Papa Nicolau o la citología cervical sale normal, porque no ha tenido tiempo suficiente el virus para producir cambios en las células, o es un virus de bajo riesgo, ¿verdad? Que generalmente el sistema inmunológico, porque aquí es muy importante tomar en cuenta el sistema inmunológico de cada persona, o sea, lo que generalmente destruye el virus, ¿verdad? Porque eso que mencionabas es muy importante, porque sí, hay una gran cantidad. Si nosotros empezamos a hacer eh, detección de presencia de virus de papiloma en todas las mujeres, o en mujeres y hombres, una gran cantidad de la población va a haber, pero no todas tienen citologías alteradas.
¿verdad? Ujú. En muchas nunca se alteran porque su sistema inmunológico permite eh, luchar contra el virus y lo destruye, fundamentalmente cuando son de bajo riesgo. ¿Verdad? Se sabe actualmente que la historia natural del virus no es que como en un momento se pensó que apenas se detectaba inmediatamente había que hacer un montón de tratamientos, sino que todavía permite, da un tiempo porque se sabe que por lo menos la presencia de un virus de los de más alto riesgo, digamos 16 o 18, necesita para alterar un Papa Nicolau por lo menos la presencia durante un año o más. ¿Verdad? Entonces, eh, eso nos da también un compás de tiempo para la detección temprana a través de, por ejemplo, citología. Por eso es que ahora cuando se dice que se puede hacer mujeres de bajo riesgo hasta cada 2 años, pues eh, es algo que permite aumentar la cantidad de citologías que se pueden tomar y aumentar la población para tamizar por virus de papiloma humano. Y entonces, el conocimiento que ha habido un poquito de la historia natural es cómo evoluciona ese virus una vez que se adquiere, ha permitido entender que podemos tener un poquito más de tiempo para detectarlo y que va evolucionando de la nada hasta el cáncer de cuello del útero y pasa por varios estadios que se llaman premalignos, o sea que todavía no son cánceres propiamente dichos y que podemos tratar fácilmente sin necesidad de grandes intervenciones o tratamientos que alteren mucho la integridad del paciente. Eh, entonces, sí es muy importante detectarlo, sí es muy importante saber cuál es. Eh, es muy importante mantener una integridad del sistema inmunológico, que eso es muy importante, y hay algunos, por ejemplo, vitaminas como la vitamina A, que se han hecho estudios donde se dice que la ingesta de vitamina A ayuda a disminuir la oncogenicidad del virus, o algunos alimentos que pueden favorecer, estimular la respuesta inmunológica, o algunos medicamentos que estimulan un poquito la respuesta inmunológica. Y se ha visto que sí, en personas que están inmunológicamente comprometidas con alguna enfermedad o toman tratamientos que les deprime su respuesta inmunológica, se propaga mucho más fácilmente y más rápidamente. Doctor, hablando un poco de síntomas, hay síntomas como tal o señales de alerta tanto para ya un estado de cáncer como para las lesiones premalignas que a mí me puedan indicar que es tal vez momento de consultar. Sí, bueno, hay algunos síntomas, perdón, algunos síntomas y signos y síntomas eh, que, que son sugestivos del inicio de una infección por virus de papiloma. Bueno, signos. Bueno, si se trata, porque hay infecciones por virus de papiloma que producen dos tipos de enfermedad. Una es las verrugas genitales, que como decíamos son secundarias a la infección por virus 6 y 11. Entonces, esas verrugas genitales se ven, ¿verdad? Generalmente se ven en el periné, en los labios. El periné es la parte que queda entre donde termina la vagina y el esfínter anal, alrededor del esfínter anal. Casi siempre se localiza en esa zona y la entrada de la vagina. Entonces, si uno ve ese tipo de lesiones, ¿verdad? De papilomatosas, que son como verruguitas, es importante consultar porque probablemente pueda ser el inicio de una infección por virus de papiloma que produce ese tipo de enfermedad localizada. Esa no evoluciona hacia cáncer. Eso es una cosa que es muy importante. Ujú. Si es una lesión fea, si es una lesión que hay que tratar, si es una lesión que hay que eliminar, etcétera, pero no es un virus de alto riesgo para convertirse en cáncer de cuello del útero. Ya si nosotros hablamos de cáncer de lesiones, perdón, de signos o síntomas sugestivos de cáncer de cuello del útero, el primero es sangrados irregulares, sangrados vaginales irregulares.
sangrados con las relaciones sexuales, ¿verdad? Después de la relación sexual, que la paciente quede con un sangrado importante, dolor pélvico, ¿verdad? Y eso fundamentalmente asociado a personas que tengan muchos años de no hacerse un Papá Nicolau. Cuando a uno le llega una paciente y le dice, mire, yo tengo 6, 7, 8 años de no hacerme un Papá, 10 años de no hacerme un Papá Nicolau, ya uno y tengo un sangrado o he perdido peso, allá cuando es un cáncer invasor, ¿verdad? O tengo sangrado con las relaciones sexuales o después de las relaciones sexuales, ya uno empieza a decir, no, esto, cualquier cosa puede salir ahí, porque en esto, como mencionábamos al inicio, es fundamental la prevención con los exámenes que hemos indicado. Y eso es eh, como un seguro de vida, ¿verdad? Para la mujer. Yo sé que es incómodo a veces, que a las mujeres no les gusta ir donde el ginecólogo, etcétera, hacerse este tipo de exámenes, así como a los hombres no les gusta ir al urólogo después de cierta edad. Pero es la única forma de que tempranamente podamos detectar estas enfermedades y tratarlas de una manera sencilla y que sean curables. Así es. Bueno, doctor, nos quedamos con esa reflexión final, ¿verdad? De invitar a las personas o hacerles conciencia a las mujeres de acudir a sus chequeos periódicos. No sé si a modo de cierre quiere agregar algo más o alguna reflexión final. Sí, tal vez volver a un poquito a cuando iniciamos la charla. Eh, Cuidar de la salud es una obligación fundamentalmente de todos nosotros, ¿verdad? Es un activo importantísimo porque es algo que nosotros necesitamos para poder ser funcionales, para trabajar, para vivir, para cuidar a nuestras familias, etcétera. Y de alguna manera es una obligación nuestra el cuidar nuestra salud. Podemos hacerlo y podemos detectar muchas enfermedades de una manera muy sencilla, ¿verdad? Eh, Simplemente, por ejemplo, en este caso, haciendo una citología cervicovaginal y debemos nosotros, pues, de perder, y fundamentalmente las mujeres, perder la vergüenza, ¿verdad? Y ir y hacerse ese examen periódicamente, porque eso es, nunca se van a arrepentir de hacerlo, porque si se puede, si se detecta algo ahí, es algo que tempranamente se pueda, si se hace periódicamente, es algo que se puede tratar muy fácilmente. Entonces, eh, a muchas pacientes que vienen y se les detecta tal vez una lesión premaligna, una displasia, una cosa así, que así se llama, eh, se asustan, pero más bien yo siempre les digo, vean, la mejor decisión fue hacerse su citología periódicamente, es como una especie de seguro de vida para usted, ¿verdad? Porque esto que se detectó es una cosa muy temprana y es muy fácil de manejar y de tratar y de curar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eh, en la prevención de cualquier enfermedad es muy importante conocer, número uno, cuáles son los factores de riesgo, cómo debe uno cuidarse, qué son los exámenes a través de los cuales se puede detectar, realizárselos, ¿verdad? Y la otra cosa muy importante es que de alguna manera ustedes, mujeres, se conviertan en multiplicadoras de estos conocimientos, ¿verdad? Porque el que ustedes le digan a una, dos, tres, cuatro, cinco amigas, ya esas lo van a volver a multiplicar y eso es lo que en un momento determinado va a permitir que sepamos más de nuestra salud. Eso es educar para la salud y es algo que no cuesta nada y que es fundamental para que la frecuencia de estas enfermedades vaya bajando cada vez más. El país invierte muchísimos millones de colones en salud. Nosotros invertimos casi un 9% de nuestro presupuesto en salud y, y la idea es que esto sea efectivo, ¿verdad? Y para hacerlo efectivo tenemos que trabajar todos juntos, ¿verdad? En función de mejorar nuestro estado de salud. La salud es una construcción conjunta, no solamente de las personas que se dedican a la salud, sino de la población, y eso es algo que debemos siempre recordar.
Así es, entonces las dejamos con esa invitación de cuidar su salud y también de hacerles llegar este mensaje tan importante a sus hijas, amigas, hermanas, ¿verdad? Que se pueden beneficiar con esta información de gran valor. A las personas que nos ven en diferido, de igual forma, les dejamos también aquí el espacio en los comentarios o por mensaje privado para que puedan hacernos sus preguntas si tuvieran alguna y yo se las estaré pasando al doctor. Y finalmente, bueno, contarles que el doctor atiende acá en el hospital. Si quisieran una consulta con él, con mucho gusto pueden contactarnos por nuestro WhatsApp o por acá por mensaje y con mucho gusto les brindamos la información. Doctora, a usted muchas gracias por el tiempo y por aclararnos estas dudas. Con mucho gusto. Y bueno, hasta la próxima. Y la idea es poder seguir compartiendo temas de interés y de utilidad con toda nuestra comunidad. Buenas tardes a todos y buenas tardes a usted, doctor. Buenas tardes.